Entonces, buenas tardes, bienvenidos al seminario organizado por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario. El día de hoy vamos a presentar el tema ¿Por qué le gusta a los mosquitos?, presentado por el doctor Diego Giraldo, becario postdoctoral del Instituto de Investigación del Paludismo Johns Hopkins, Escuela de Salud Pública, Departamento de Microbiología Molecular e Inmunología. El seminario tendrá una duración de 1 hora y posteriormente daremos la oportunidad para que le den sus preguntas por un espacio de 15 minutos. Agradezco utilizar la opción de levantar la mano del sistema para poder dar la palabra en el orden respectivo. También pueden escribir sus preguntas en el chat y con gusto se las transmitiremos al conferencista. Con el fin de registrar su asistencia, les agradezco diligenciar el enlace que acabo de poner a su disposición en el chat de esta aplicación. A continuación, doy la palabra al profesor Camilo Salazar de la Facultad de Ciencias Naturales, quien nos va a presentar a nuestro invitado. Camilo, tienes la palabra. Buenas tardes, es un honor para mí presentarles a Diego Giraldo. Conozco a Diego hace mucho tiempo, tomó mi clase de genética general por allá en el 2010, cuando estaba comenzando su carrera de biología, y fue contemporáneo, pues es contemporáneo de Juan Enciso en esas leads de esas épocas. Diego, después de terminar su título de biología en la Universidad de los Andes, en el 2012 comenzó una maestría en neurociencia en la Universidad de Göttingen, donde pues, trabajó con, si no estoy mal, pues con la relación entre sistemas sensoriales y neurobiología endrosófila, y posteriormente pues comenzó hizo su doctorado, como también me equivoqué, en la Universidad de Göttingen lo que hizo fue un programa en el Max Planck, trabajando también con el mismo tipo de cosas de neurología, y posteriormente así en el 2012 comenzó la maestría trabajando con sistemas sensoriales en drosófila. Después de eso, entonces en el 2014 Diego entró a PhD en neurociencia y está actualmente trabajando como un postdoctoral fellow en, eh, en el Johns Hopkins University, trabajando ya con mosquitos y también sistemas neuronales. Entonces, sin ser más, lo dejo con Diego para que nos cuente sobre su tema de investigación. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Camilo, por la invitación. Y pues les voy a presentar un pedazo de mi trabajo de mi estancia postdoctoral aquí en Johns Hopkins. Estoy trabajando en el laboratorio de Conor McMeniman en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. También hacemos parte del Instituto de Malaria y el Departamento de Microbiología Molecular e Inmunología. Y principalmente en nuestro laboratorio estudiamos el sistema de olfato de los mosquitos y tratamos de entender por qué los mosquitos se atraen a los humanos. Y pues creo que este gráfico lo hemos visto muchos de nosotros, en el que se muestra que los mosquitos son el animal más peligroso para el humano y son los causantes de 725,000 muertes al año. Y dos de los géneros más importantes o que más generan estas muertes son el género Aedes, cuyos miembros son responsables de la transmisión de fiebre amarilla, dengue, zika y chikungunya, y el género Anopheles, que son responsables de la transmisión de malaria. Los mosquitos transmiten enfermedades cuando pican a un humano para ingerir su sangre, y son las hembras de mosquito las que realmente se alimentan de sangre, y es para el desarrollo de sus huevos y poder hacer la ovoposición. Sin embargo, machos y hembras también se alimentan de néctar y lo utilizan como una fuente de energía. Y lo que se ha visto es que los vectores que son de gran importancia médica, estos vectores que más enfermedades están transmitiendo, son los que suelen ser altamente atrompofílicos, es decir, mosquitos que suelen tener preferencias muy altas hacia humanos y pican casi exclusivamente a humanos. Para la búsqueda de alimento, las hembras utilizan señales sensoriales y así es que encuentran humanos para alimentarse de sangre. Y a largas distancias utilizan su sentido del olfato, empezando por el dióxido de carbono que emitimos de nuestro aliento, y después a distancias un poco más cercanas, olores que emanan de nuestra piel. Y ya en un rango mucho más corto, cuando ya se aproximan a la fuente de alimento, utilizan señales de calor y ya de gusto al aterrizar sobre el humano. Esto quiere decir que el olfato es una señal muy importante para la detección de humanos a largas distancias, y estudiar el sentido del olfato en estos animales puede ayudar a desarrollar estrategias de control, ya sea para desarrollar repelentes que inhiban la detección de nuestros olores o generen la repulsión del animal, o trampas químicas que sean muy atractivas a mosquitos y así controlar la población de mosquitos.
una hembra utiliza su sentido del olfato para encontrar diferentes fuentes de alimentos. Entonces, como les dije, ingesta de sangre de humanos, pero también ingesta de azúcar como fuente de energía que la obtienen de flores. Y también utilizan el sentido del olfato para encontrar fuentes de agua donde van a poner sus huevos. Pero en nuestro laboratorio principalmente nos enfocamos en esta parte que es la ingesta de sangre que utilizan para encontrar humanos, que nuevamente así es como transmiten enfermedades. Los mosquitos tienen tres apéndices olfativos principales. El más importante o los más importantes son la antena y los palpos maxilares que se encuentran en la cabeza y también en su probóscis tienen algunos receptores olfativos. Y dentro de estas estructuras encontramos estos pelos que se llaman sensilias que están tanto en las antenas como en los palpos maxilares y en la probóscis. Y cada uno de estos pelos adentro tienen neuronas receptoras que utilizan para detectar químicos. Entonces aquí tenemos la sensilia, el pelo, que es poroso, lo cual permite la de ciertos compuestos químicos. Y ya después aquí tenemos las dendritas de las neuronas que van a detectar estos compuestos y van a mandar la señal hacia el cerebro para ser procesado. El olor humano, que es lo que utilizan los mosquitos para encontrarnos, es una mezcla muy compleja de compuestos. Entonces tenemos, como ya he dicho, dióxido de carbono que emana de nuestro aliento, pero también tenemos ácidos como el ácido láctico, que es muy importante, alcoholes como el 1-octentresol, aldehídos, cetonas y muchos más. Tenemos cientos de compuestos que emanan de nuestro cuerpo y que pueden ser utilizados por los mosquitos para detectarnos. Y muchos laboratorios han tratado de estudiar cuáles de estos compuestos son los que realmente atraen los mosquitos. Entonces, una forma de hacer esto es estudiar la neurofisiología de estas neuronas receptoras y se pueden hacer registros de sensilias individuales en el que aquí tenemos nuevamente esta estructura, este pelo que es poroso y tenemos nuestras neuronas receptoras y se puede insertar un electrodo aquí en esta parte y aquí tenemos que al estimular con un compuesto en específico esas neuronas, vemos que hay un incremento en la señal eléctrica que viene de estas neuronas, lo cual quiere decir que estas neuronas respondieron a este compuesto en específico. Y varios grupos se han dedicado en estudiar estas neuronas y probar diferentes compuestos y ver la respuesta a estos compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos una respuesta CO2. Lo que podemos ver es que estas espigas grandes aumentan cuando hay estimulación por CO2. Aquí vemos una respuesta al ácido láctico, nuevamente vemos mayor actividad. Y algunas veces, aquí en rojo, podemos ver que hay una señal mucho más pequeña. Esto es porque estas sensilias pueden tener de 1 a 4 neuronas receptoras. Y lo que vemos acá es que esta neurona que responde con estas espigas grandes no responde al 1-octentresol, pero esta neurona que responde con espigas pequeñas se puede ver la gran respuesta. Esto quiere decir que el hecho de que dos neuronas estén en una misma sensilia no quiere decir que respondan al mismo estímulo. Entonces podemos tener dentro de una sensilia neuronas que van a responder a diferentes cosas. Y aquí vemos el ejemplo de la sulcatona, en el que en una sensilia se ven neuronas que responden de forma positiva, es decir, son excitadas por el compuesto, pero acá vemos un claro ejemplo en el que son inhibidas por el compuesto, lo cual quiere decir que un mismo compuesto puede tener un efecto diferente en diferentes tipos de neuronas. Entonces, con este método se han estudiado ciertos compuestos y podemos ver si los apéndices olfativos de los mosquitos están respondiendo a ciertos compuestos, los cuales nos puede dar una idea de que estos compuestos pueden ser importantes. Sin embargo, el hecho de que una neurona responda a un compuesto no quiere decir que el mosquito como tal a nivel comportamental vaya a responder a este compuesto. Entonces también se han desarrollado diferentes pruebas comportamentales en el laboratorio que nos permite ver si un mosquito se puede o es atraído por ciertos olores. Una de estas es el olfactómetro de un puerto en el que se tiene aquí un olor atractivo o pues cualquier tipo de olor se puede insertar y aquí se liberan los mosquitos y al final lo que pasa es que los mosquitos van a ser activados por el olor, es decir, van a empezar a volar y si son atraídos van a ir hacia el olor, van a tener una quimiotaxis positiva y al final se puede contar cuántos mosquitos, si los mosquitos respondieron, cuántos fueron activados y cuáles realmente fueron atraídos. Y se pueden meter tanto compuestos sintéticos como el brazo de una persona o un animal para ver cuál es la atracción de estos mosquitos hacia diferentes olores o diferentes estímulos. Aquí tenemos un olfactómetro de 2 puertos, es un principio muy parecido a este, pero aquí nos permite comparar 2 diferentes estímulos, ya sea un control en el que solo hay aire limpio o
2 olores diferentes y se puede ver cuántos mosquitos entran a cada puerto y nos da una idea de qué tan atractivo puede ser un compuesto o si un compuesto es más atractivo que otro. Y finalmente es un poco, una escala un poco más grande, es un túnel de aire en el que se tiene un flujo de aire bastante grande. Aquí tienen una fuente de olor en la que el mosquito es liberado y si se ha atraído por el compuesto, se va a acercar a este compuesto y probablemente aterrizar. Entonces, estas son diferentes medidas de quimiotaxis que se han desarrollado en el laboratorio que nos permiten tener una idea más o menos de qué tan atractivo puede ser un compuesto o qué tan relevante es para el comportamiento de los mosquitos. Aquí les estoy mostrando un ejemplo del compuesto ácido láctico que se ha demostrado que es un compuesto presente en nuestro sudor y que es importante para la atracción. Y lo que estos investigadores encontraron es que el ácido láctico solo como tal no genera ninguna respuesta. Entonces aquí podemos ver cuántas hembras se atrayeron, ya sea al aire control o al ácido láctico, y vemos que a ninguno de los dos hay realmente una atracción fuerte, y estos son en 3 líneas de mosquitos. La azul siendo un mosquito que es mutante para detección de dióxido de carbono, es decir, no tienen el receptor de dióxido de carbono. Pero lo que encontraron es que cuando el ácido láctico está en combinación de dióxido de carbono, sí aumenta la atracción y realmente hay una atracción hacia este compuesto. Y nuevamente, si el mosquito no puede detectar CO2, pues esta atracción no se da. ¿Cuál quiere decir? Que pueda que un compuesto que responden, como les mostré antes, hay neuronas que responden al compuesto, pero ya a nivel de procesamiento olfativo, si este compuesto no está bajo el contexto de dióxido de carbono, no va a ser atractivo. En este mismo estudio también probaron el olor humano y lo que vieron es que el olor humano logra atraer ciertos mosquitos. Aquí es solo el olor, no se está usando nada más, sino el olor que viene del humano. Pero nuevamente, cuando este olor se junta con dióxido de carbono, la atracción aumenta bastante. Es decir, el dióxido de carbono es una pista bastante importante para que los mosquitos puedan procesar el olor. Pero lo que encontraron finalmente es que si no se usa dióxido de carbono, pero se usa un brazo, la atracción es bastante alta. Y esto también es el caso para mosquitos que no pueden detectar CO2, lo cual quiere decir que no es solo el CO2, sino en este caso tenemos olor, como acá, pero también tenemos pistas visuales, como la presencia del brazo, y también probablemente pistas de calor, como el calor que emana de nuestra piel. Y esto es para demostrar que son múltiples estímulos los que son realmente necesarios para la atracción del mosquito. No son compuestos individuales los que logran atraerlo, haciendo que el estudio de qué hace un mosquito, qué hace una persona atractiva sea un poco más complejo. Y pues hay integración de diferentes sistemas sensoriales, ya sea el olfativo, termorrecepción o visión. También lo que se ha demostrado es que nuevamente no son compuestos únicos, sino mezclas las que hacen más eficientes la atracción a mosquitos. Entonces, en este estudio tenían una mezcla de 3 compuestos que lograba ser atractiva y lograban atraer bastante mosquitos. Pero lo que encontraron es que lo que vemos aquí en estas cajas en gris es que al aumentar la complejidad de la mezcla, teniendo esta mezcla al control de 3 compuestos, al sumarle butan, 1, amina y CO2, en la mayoría de los casos aquí cada línea, cada barra es una diferente concentración de los compuestos que le agregaron. Pero básicamente la conclusión es que al hacer la mezcla aún más compleja, esta trampa se hizo más eficiente. Entonces, nuevamente, no son compuestos individuales. Sí, un compuesto individual puede atraer un mosquito, pero realmente son las mezclas y mezclas complejas las que realmente aumentan la atracción. La pregunta de qué hace un humano realmente atractivo, pues no ha sido, no la hemos solucionado, es lo que estamos estudiando. Y aún no existen mezclas sintéticas que sean más atractivas que una persona. Es decir, si yo tengo una mezcla que está aquí al lado mío, que debería traer mosquitos, y yo estoy acá, no se ha encontrado una mezcla que realmente sea mucho más atractiva de lo que soy yo para un mosquito. Y la combinación exacta de qué químicos me hacen atractivo o hacen una persona atractiva aún se desconoce. No sabemos exactamente qué compuestos, de todos los cientos de compuestos que emanamos, cuáles compuestos son los que realmente son relevantes y nuevamente en qué combinación pueden ser relevantes. Y la última pregunta que tampoco se ha resolvido es qué hace que unas personas sean más atractivas que otras. Y creo que pues todos hemos experimentado el caso en que estamos en un grupo de personas y siempre va a haber gente que es más atractiva a otras, como en Colombia dice que es una persona que tiene sangre dulce. Realmente lo que creemos es que viene del olor, pero ¿qué es lo que los hace más atractivas? Pues aún no lo sabemos y es parte de lo que estamos tratando de responder en nuestro laboratorio. Entonces, para responder parte de estas preguntas, estamos haciendo trabajos de semicampo y esto lo estamos haciendo en Zambia. Aquí está Zambia, en el sur de África, y esto lo hacemos en colaboración con el Macha Research Trust. Este es un centro de investigación que se encuentra
en el sur de Zambia, donde activamente están estudiando epidemiología de malaria sobre todo y distribución de mosquitos, pero también hay mucha colaboración en el estudio de repelentes y diferentes trampas, pero en un contexto un poco más natural. Entonces el trabajo aquí nos permite salirnos de la caja de laboratorio en un sitio donde estamos encerrados e irnos a un contexto un poco más natural para realmente entender qué es lo que hace a una persona atractiva donde los mosquitos están picando y transmitiendo enfermedades. Y pues aquí, solo para mostrarles lo bonito que es este sitio, estamos muy cerca de las cataratas Victoria, donde se pueden ver todo tipo de animales. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy, parte de lo que les voy a mostrar hoy es el proyecto que tenemos allá, que es la medición de preferencia olfativa de Anopheles gambia en Zambia. Anopheles gambia es el principal vector de malaria en África y es dentro de estos mosquitos peligrosos, es de los más peligrosos por la cantidad de personas que logra infectar cada año. Y lo que queremos hacer allá es construir pruebas a larga escala que nos permitan medir estas preferencias olfativas, pero nuevamente yendo a un contexto un poco más natural. Y queremos hacer un muestreo con poblaciones de alta relevancia epidemiológica, es decir, con poblaciones locales que suelen estar muy expuestas a los mosquitos y también a la infección de malaria. Y queremos tener un montaje que nos permita comparar atracción a olores de múltiples personas en esta caja de vuelo que les voy a mostrar e identificar individuos que sean muy atractivos a mosquitos, tratar de encontrar estas personas que realmente atraen más mosquitos que otras y poder identificar compuestos de estas personas que ayuden a aumentar la atracción, tratar de identificar estas personas atractivas y luego hacer un estudio de su perfil olfativo y tratar de encontrar qué es lo que los hace diferentes. Hoy les voy a mostrar los resultados de nuestro viaje más reciente, que fue en febrero y marzo de este año, donde queríamos primero comprobar si las hembras de Anopheles gambiae podían detectar señales olfativas dentro de nuestra jaula de semicampo, si podían detectar olor humano como tal y ser atraídos al olor humano, y lo más importante, si podíamos medir o si existían preferencias entre humanos, es decir, si los mosquitos iban a ser más atraídos al olor de un humano versus otro. Entonces, para esto, en el Matcha Research Trust, construimos esta jaula. Es una jaula de vuelo, es una jaula que tiene 20 metros por 20 metros. Y aquí adentro podemos liberar mosquitos y los mosquitos pueden volar libremente, no pueden escapar, pero están en condiciones relativamente naturales, por eso lo llamamos semicampo, son condiciones seminaturales en las que están expuestas a muchos de los elementos del clima que normalmente un mosquito que está atraído a gente y que va a picar a gente están expuestos. Lo que pueden ver es alrededor de esta jaula, estas 8 estructuras. Esas 8 estructuras son carpas individuales donde una persona puede entrar y puede dormir, o también donde podemos introducir diferentes estímulos químicos o diferentes compuestos. Y al frente de la jaula tenemos un ventilador y este ventilador está empujando al frente de la carpa, un ventilador que está empujando todo el aire que viene de la carpa y es conducido hacia adentro de la jaula por unos ductos de aire acondicionado. Entonces los mosquitos no tienen acceso a la persona, hay un montón de barreras entre la jaula y la persona que está acá, pero el olor, podemos traer todo el olor de lo que esté aquí dentro de la carpa adentro de la jaula. Y al mismo tiempo aquí tenemos una pequeña estación que está registrando el clima y diferentes factores del clima como lluvia, viento y temperatura. Ya dentro de la jaula es lo que vemos y lo que encontramos son estos 8 montajes que están al final de estos ductos que vienen de cada carpa. Y a esto le llamamos una prueba termotaxis guiada por olor. Y la forma como esto funciona es que tenemos el ducto, nuevamente el ducto está trayendo el olor que viene de cada carpa. Y al final tenemos una plataforma y esta plataforma la calentamos alrededor de 35-36 grados centígrados para mimetizar la temperatura de la piel humana. Entonces el mosquito va a detectar estos compuestos químicos, este olor que viene de la carpa, y luego el calor de la plataforma lo que hace es guiar al mosquito para aterrizar. Si un mosquito no tiene esta señal de calor, probablemente se va a quedar alrededor volando, alrededor del estímulo olfativo, pero no va a aterrizar como tal. Entonces el calor lo que hace es que los hace aterrizar a una plataforma. Y aquí encima tenemos una cámara que está registrando los mosquitos que van aterrizando durante la noche, durante el experimento. Y nuevamente cada carpa al final tiene esto, entonces tenemos un total de 8 de estos montajes.
Y aquí les estoy mostrando un video. Esta es nuestra plataforma. Los experimentos son de noche porque estos mosquitos son nocturnos. Entonces utilizamos luz infrarroja que no son detectadas por los mosquitos. Los mosquitos no pueden ver esta luz. Y aquí lo que tenemos es un estímulo químico y lo que pueden ver acá es un mosquito que aterriza. Y afortunadamente los mosquitos bajo esta luz infrarroja son bastante brillantes, entonces los podemos detectar y lo que va a hacer el mosquito es va a explorar un rato porque está buscando picar porque siente o está detectando un olor atractivo, pero después de un rato obviamente no va a tener ninguna recompensa y se va a aburrir y se va a ir. Entonces aquí simplemente les mostré un minuto de uno de los registros que hacemos. Luego, cuando obtenemos estos videos, tenemos un programa que se llama IV Trace. Este programa nos permite hacer tracking de los mosquitos, nos permite obtener la posición de diferentes mosquitos a través del tiempo en nuestro video, casi automáticamente. Es un programa que logra con buena exactitud de encontrar los mosquitos y nos permite saber no solo cuántos mosquitos estaban en la plataforma en el mismo tiempo, sino cómo se movieron, cuánto tiempo estuvieron y cuándo se fueron. Y lo que hacíamos era cada noche o cada día, perdón, cogíamos a 200 hembras de Anopheles gambiae y las deprivábamos de azúcar por 12 horas. Eso quiere decir que esas hembras tenían bastante hambre y iban a tener muchas ganas de encontrar una fuente de alimento. Entonces, cualquier olor relacionado con fuente de alimento, en este caso ya sea un olor relacionado a humanos o un humano como tal, pues van a estar muy ávidas de buscarlos. Las liberábamos a las 8, es decir, 2 horas antes de empezar el experimento. Y lo que hacíamos era que cada cámara grababa 10 cuadros por segundo durante 6 horas. Los experimentos eran entre 10 de la noche y 4 de la mañana, que es el pico de actividad que reportaba para estos mosquitos. Y teníamos nuevamente 8 cámaras registrando. Estos mosquitos son criados en un laboratorio, no son mosquitos que colectábamos del ambiente, sino son mosquitos que durante varias generaciones han sido criados en un ambiente de laboratorio. Bueno, entonces el primer experimento que queríamos hacer era saber si los mosquitos lograban detectar algún estímulo químico y si lograban aterrizar en nuestra plataforma. Entonces aquí les estoy mostrando una plataforma control en la que solo teníamos calor versus una plataforma en la que teníamos calor más CO2. Y aquí cada línea es el track de un mosquito que aterrizó y que hizo el mosquito. Y el color nos dice durante la noche en qué momento ocurrió. Lo que podemos ver es que la plataforma control no tiene ningún mosquito, los mosquitos no aterrizan si solo hay calor, pero cuando tenemos un estímulo olfativo, los mosquitos sí se atraen y se aterrizan. Eso es bastante importante porque también nos demostró que los mosquitos logran detectar nuestra plataforma, que es una plataforma relativamente pequeña. Nuevamente tenemos una caja de 20 por 20 metros y cada plataforma tiene 10 centímetros de diámetro. Entonces es relativamente una plataforma muy pequeña, pero los mosquitos la lograron detectar y lograron aterrizar cuando teníamos un estímulo olfativo. Y aquí simplemente es un heat map que muestra en qué momento ocurrió. Aquí no fueron muchos aterrizajes los que ocurrieron y ocurrieron entre las 11 y las 12, mientras que nuevamente en el control no pasó nada. Entonces les voy a mostrar los datos de 6 noches en las que hicimos esos experimentos. Nuevamente teníamos calor más CO2 en una de las plataformas, es decir, teníamos el CO2 entrando en una de las carpas, mientras que las otras plataformas control estaban solo con calor. Y la posición del CO2 era rotada cada noche para no tener algún efecto de algún lado de la jaula que fuera más atractivo. Y aquí les estoy mostrando, A es la posición que está justo a la derecha del CO2 y nos movemos así hasta G. Y aquí tenemos mapas de calor, nuevamente son 6 noches y lo que podemos ver es que en las plataformas control no tenemos aterrizajes de mosquitos, tenemos uno que otro. Aquí se puede ver aterrizajes esporádicos, pero en general no se ve aterrizajes en las plataformas control, mientras que en las plataformas que tienen CO2 sí se ve aterrizaje durante la noche. Lo que quiere decir nuevamente que los mosquitos sí están detectando el CO2 y aterrizan. Si lo vemos aquí en el histograma, lo que vemos es que no hay aterrizajes en los controles y tenemos como un pico inicial al comienzo del experimento. El CO2 los mosquitos los liberamos a las 8, pero el CO2 no se prende sino hasta las 10 cuando las cámaras empiezan a grabar. Y aquí tenemos el pico, un pico de actividad al comienzo de la noche y luego visitas a lo largo de toda la noche, no tan altas como en el pico y nuevamente la mayoría de los aterrizajes o todos los aterrizajes de esas noches ocurrían solo sobre la plataforma que tenía el estímulo.
Entonces, como conclusión, los mosquitos logran detectar estas señales químicas dentro de la jaula y el calor más CO2 lleva a un aterrizaje en la plataforma. La segunda pregunta que teníamos era si los mosquitos podían detectar olor humano y si lo iban a preferir sobre otro tipo de estímulo como CO2 solamente. Entonces aquí tenemos calor más CO2 y aquí tenemos calor más el olor de un humano. Obviamente este olor también trae CO2 más todos los olores que tenemos nosotros y como pueden ver claramente, los mosquitos aterrizaron mucho sobre la plataforma que estaba cebada con el humano y teníamos uno que otro esporádico, aterrizaje esporádico sobre el calor más CO2 y pues se puede ver acá en el mapa de calor que la actividad es muchísimo más alta en la plataforma que tenía al humano. Y nuevamente tenemos calor más humano y calor CO2 en todas las plataformas control. La posición del humano también era rotada o se rotó todas las noches durante 6 noches. Y lo que podemos ver es que sí, se ven ciertos aterrizajes en el CO2, como lo vimos anteriormente. Es un estímulo lo suficientemente atractivo para que haya aterrizaje de mosquitos. Pero cuando hay un estímulo muchísimo más atractivo como el del humano, pues la mayoría de los aterrizajes van a ocurrir sobre este estímulo que es el del humano. Y lo podemos ver acá en el histograma, donde de vez en cuando vemos aquí que algunas posiciones sí tuvieron un poco de aterrizaje y de atracción, pero la mayoría ocurrió sobre el humano y casi todos los aterrizajes fueron en el humano. Y aquí cuando vemos el número total de aterrizajes de una noche, vemos que hay bastante variabilidad. Obviamente son experimentos de campo o semicampo, existe mucha variabilidad, pero la mayoría de las noches, nuevamente, casi no hubo aterrizajes, excepto una noche que tuvo bastantes aterrizajes en el CO2. Pero la mayoría la mayoría de los aterrizajes ocurrían sobre el humano 1. Y cuando normalizamos por el número total de aterrizajes, lo vemos en porcentaje, nuevamente vemos que 5 de 6 noches, la mayoría de las aterrizajes fueron en el humano, excepto una noche en la que ocurrió algo un poco raro, que, en la que el CO2 fue más atractivo que el humano. Entonces, como conclusión de estos experimentos, sabemos que los mosquitos sí pueden detectar el olor humano en la jaula, van a aterrizar en una plataforma cebada y pues que hay una preferencia fuerte hacia el olor humano versus el CO2. Entonces, la gran pregunta que teníamos es si existía una preferencia entre dos personas. Pues estas dos personas era yo y aquí tenemos esta Dorian Jackson, él es el estudiante de doctorado y él fue el que todos los experimentos que les estoy mostrando, pues él los hizo conmigo. Y para esto entonces lo que hacíamos era que teníamos a un humano en una carpa, a un humano en otra carpa y el resto de las plataformas solo tenían calor. Esta vez no teníamos CO2, sino solo calor. Y la posición de este humano 2 fue rotada cada noche en relación al humano 1. Es decir, la primera noche el humano 2 estaba a la derecha, luego se rotó acá, hasta que tuvimos todas las combinaciones posibles. También la ubicación del humano 1 es rotada alrededor de la jaula, lo que quiere decir que no siempre estábamos en la misma posición. En este caso, y también en el caso del humano, del experimento con solo un humano que les mostré antes, los sujetos se bañaron con jabón y champú sin olor para no tener olores sintéticos en nuestro pelo y nuestra piel, 2 horas previas al experimento. Y la carpa en la que se dormía cada noche era la misma. Y esto era para no tener contaminación de carpa en carpa. Entonces, la forma en la que tenemos montado esto es que cada carpa está sobre una camilla. Esto nos permite fácilmente levantar la camilla y rotarla de posición y también no solo la carpa, sino los ductos y cada montaje con su cámara y con su plataforma era rotado para que cada humano tuviera el mismo montaje cada noche y nuevamente evitar esta contaminación que se podría dar. Aquí les voy a mostrar 3 videos. Entonces, aquí está el video, son exactamente el mismo punto de la noche para el humano 1, para el humano 2 y para un control que es básicamente aire limpio y calor sin ningún, o pues aire del ambiente y calor sin ningún estímulo adicional. Entonces lo que podemos ver acá es que pues el humano 1 tiene aquí 3 mosquitos que aterrizan. Para el humano 2 vemos muchísima más actividad, mosquitos que vienen y van, y bastantes mosquitos al mismo tiempo. Y en el control podemos ver que no ocurre absolutamente nada nuevamente entre los mosquitos y solo hay calor, no se Hola. atraen. Entonces, para confirmar, Aquí tenemos los mapas de calor para los 2 humanos nuevamente. Fueron 7 noches de experimentos. Lo que podemos ver es que no hay atracción en absoluto para
estímulos cuando solo es calor y aire limpio, pero vemos una alta tasa de ocupación y de aterrizaje sobre el humano 1 y el humano 2. Y cuando comparamos los histogramas de la ocupación durante la noche, lo que vemos es que aquí el humano 1 está en azul, el humano 2 está en naranja, y vemos que ambos tienen un pico inicial entre más o menos las 10 y las 11:30 de la noche, y luego la tasa de ocupación o el aterrizaje se estabiliza un poco, pero lo que vemos es que en cada punto de la noche el humano 2 tenía mayor tasa de ocupación, mayor número de aterrizajes, y esto fue a lo largo de toda la noche, lo que indica una fuerte preferencia hacia este humano. Cuando vemos el número de aterrizajes, ocurre lo mismo, la mayoría de las noches, excepto una noche acá. El humano 2 tenía una mayor tasa de aterrizaje, muchísimos más mosquitos visitándolo. Y como pueden ver, estamos hablando de casi más de 1.800 aterrizajes en una noche podían ocurrir. Lo que obviamente quiere decir que como solo liberamos 200 hembras, los mosquitos podían ir y venir y bastantes veces durante la noche. Y nuevamente al normalizar por el porcentaje de aterrizajes, normalizar por el número de aterrizajes por noche, vemos que siempre, en casi todos los casos, el humano 2 tenía una mayor tasa de aterrizaje. Calculamos un índice de preferencia. Entonces, este índice de preferencia es el número de aterrizajes en el humano 1 menos el número de aterrizajes en el humano 2 sobre el total de aterrizajes de esa noche. Un índice de preferencia de 1 querría decir que hubo preferencias al humano 1, un índice de preferencia de -1 querría decir que hubo preferencia hacia el humano 2, y un índice de preferencia 0 quiere decir que no hay preferencia alguna, y lo que podemos ver es que para 6 de 7 de las noches el índice de preferencia es negativo, lo que quiere decir que hay preferencias al humano 2, y esto es estadísticamente diferente de 0. También intentamos analizar la duración de cada aterrizaje de cada mosquito. Creíamos que tal vez un humano más atractivo no solo iba a tener mayor número de aterrizajes, sino que la duración de cada aterrizaje iba a ser mayor. Probablemente iban a intentar estar más tiempo y tratar de obtener alguna recompensa alimentándose de sangre, pero lo que vimos es que no es el caso, no hay diferencia significativa entre cuánto están aterrizando los mosquitos, lo que quiere decir que simplemente este humano 2 tiene muchas más visitas, pero las visitas son más o menos de la misma duración. Cuando vemos el total de ocupación de la plataforma durante toda la noche, cuánto tiempo estuvo ocupada la plataforma, nuevamente el humano 2 tuvo mayor tiempo su plataforma ocupada, lo que apunta siempre a una preferencia hacia este humano 2. Entonces, para resumir todo esto que les he dicho de la jaula de vuelo, lo que encontramos fue que los mosquitos sí pueden detectar estas señales olfativas y aterrizar en plataformas calientes, que el calor más CO2 es suficiente para generar aterrizaje, pero los mosquitos van a preferir olor humano y van a detectar este olor humano y preferirlo sobre el CO2. Y lo más importante, que era lo que queríamos probar, es que este montaje experimental nos permite detectar preferencias entre humanos y tratar de potencialmente encontrar cuáles son esas personas más atractivas. También a futuro, aquí les quiero mostrar una nueva forma que estamos viendo de analizar los datos. Con IV Trace logramos detectar los mosquitos, pero pues es un programa que suele tener errores de vez en cuando que deben ser corregidos casi que manualmente. Y Dorian y yo pasamos toda nuestra cuarentena, que empezó el día que volvimos de Zambia, tratando de analizar estos datos. Entonces ahorita estamos en una colaboración con Bart Gerten de la Universidad de Göttingen en Alemania. Bart fue la persona con la que yo trabajé durante mi doctorado. Y estamos utilizando una red neuronal que utiliza Machine Learning para detectar estos mosquitos. Entonces, esta red puede detectar 3 cosas. Detecta la arena experimental, la plataforma. Puede detectar mosquitos volando y también puede detectar mosquitos que han aterrizado. Entonces, simplemente les voy a mostrar parte del video. Y aquí pueden ver que con esta nueva forma es bastante eficiente en detectar los mosquitos. Voy a hacer pausa. Aquí detecta con el 99% de confianza de que este es un mosquito que ha aterrizado. Y aquí voy a intentar parar en el momento en el que un mosquito esté volando. Lo que pueden ver es que obviamente el mosquito se sale del foco de la cámara cuando vuela y el vuelo es bastante rápido y pues nuestra tasa de registro son solo 10 cuadros por segundo, entonces pues se ven como estas partes borrosas, pero el mismo algoritmo logra detectar este es un mosquito volando, este es un mosquito que ha aterrizado. Esta red solo ha sido entrenada con 1 hora de cientos de horas de video que tenemos y esperamos que
al entrenarla con muchos más videos, básicamente sea muy eficiente en detectar nuestros mosquitos y a largo plazo en el futuro nos permita tener un análisis muchísimo más eficiente para ya el proyecto a larga escala. ¿Qué sigue para esta jaula de vuelo? Queremos probar 8 grupos de personas y queremos encontrar personas altamente atractivas nuevamente. Entonces ahora sí la idea para el siguiente viaje es tener 8 personas al mismo tiempo en la carpa y probar diferentes grupos de personas, encontrar estas personas y tratar de caracterizar el olor de estas personas con cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas. Y esto nos va a permitir tener un perfil químico de cada persona que metemos en estas carpas y tratar de encontrar cuáles son las diferencias o cuáles son estos compuestos que están realmente generando una diferencia en qué tan atractivo puede ser un mosquito. Y ya después de esto lo que queremos es utilizar estos olores atractivos y hacer estudios de lo que hacemos realmente en el laboratorio, ya cuando estamos aquí en Baltimore, no en Zambia, que es entender cómo es procesado el olor atractivo de un mosquito en el cerebro. Entonces, un mosquito tiene estas neuronas receptoras que están, como les dije, en la antena, en los palpos maxilares y en la probóscis. Y estas neuronas proyectan a un centro específico en el cerebro que se llama el lóbulo antenal. Y el lóbulo antenal tiene esta organización de glomérulos, que son estas pequeñas bolas que vemos acá. Básicamente, cómo funciona es que hay diferentes tipos de neuronas olfativas y estas neuronas van a responder a diferentes compuestos específicos y las neuronas que responden a compuestos iguales, las neuronas del mismo tipo, suelen proyectar a exactamente el mismo glomérulo. Lo que quiere decir es que si tenemos un grupo de neuronas que detectan ácido láctico, estas neuronas van a proyectar a sitios específicos dentro del lóbulo antenal y otro compuesto van a ser neuronas que van a proyectar a otro sitio en el glomérulo. El lóbulo antenal. Aquí tenemos una reconstrucción del cerebro. Esto fue hecho por Shruti Shankar, que es una postdoc aquí en el lab, y aquí podemos ver una tinción del cerebro de un mosquito. Aquí vemos los lóbulos antenales y Shruti logró hacer una reconstrucción de este lóbulo antenal donde vemos nuevamente estos glomérulos que son básicamente grupos de sinapsis donde la neurona receptora hace sinapsis con neuronas que ya llevan la información más arriba en el cerebro. Y un olor específico, es decir, el olor de una persona, lo que va a hacer es que va a activar glomérulos específicos aquí en el lóbulo antenal y eso es lo que va a generar como un código que dice esto es una persona atractiva o no. Y lo que queremos ver es cómo este olor es procesado en esta parte, qué glomérulos son realmente activados por olores atractivos. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos usar sistemas binarios de expresión y eso es algo que es usado bastante en Drosophila y lo que permite es generar expresión de cualquier tipo de proteína que se quiera en tejidos específicos de una forma muy específica. Y cómo funciona es que tenemos el primer componente de este GAL4, GAL4, UAS. Lo que hacemos es que tenemos el promotor de un gen específico. Entonces, este puede ser un gen que solo está expresado en ciertos tejidos. Puede ser, por ejemplo, un tejido neuronal que exprese este GAL4 en todas las neuronas, o ya un poco más específico, es decir, utilizar el promotor de algún receptor olfativo que va a hacer que esta expresión del GAL4 sea mucho más restringida, no a todas las neuronas del mosquito, sino solo a las neuronas olfativas que expresan cierto receptor. Entonces, una vez tenemos la expresión del GAL4, este reconoce una secuencia UAS y lo que hace es que se une a esta secuencia y genera que todo lo que esté abajo de esta secuencia UAS sea expresado. Entonces, por ejemplo, podemos tener nuevamente un promotor específico a neuronas y un UAS que exprese GFP y esto va a hacer que en todas las neuronas de nuestro animal haya expresión de GFP y podamos ver esa expresión con fluorescencia. Otro sistema que se ha desarrollado funciona exactamente igual, es el sistema QF2-QUAS. Aquí lo que cambia es que en vez de un GAL4 tenemos un QF2 y en vez de un UAS tenemos un QUAS. Entonces, lo que hacemos con los mosquitos es que sabemos que estos mosquitos tienen receptores olfativos que están en las neuronas receptoras y diferentes clases de neuronas tienen una combinación diferente de estos receptores. Entonces, tenemos los receptores deodorantes que detectan alcoholes, cetonas y aromáticos. Tenemos los receptores ionotrópicos, que son para detectar ácidos y aminas, y los receptores gustativos, que en este caso de los mosquitos es para detectar CO2. Lo que hemos hecho en el laboratorio, y por ahora lo hemos hecho con Aedes aegypti,
pero también lo estamos desarrollando para anófeles, es que tenemos líneas transgénicas en las que tenemos expresión de QF2 ligada a este tipo de receptores. La primera es ORCO. ORCO es un correceptor que siempre se va a encontrar con estos receptores odorantes. Entonces va a estar expresado en todas las neuronas que tienen este tipo de receptores y que van a responder a estos compuestos. Y R8A, que es otro correceptor, pero para los receptores ionotrópicos. Y para GR1, que es el receptor de CO2. Entonces, nuevamente, esto nos va a permitir tener expresión específica para estas neuronas de QF2 en tejidos específicos. Y al cruzarlo con líneas que tengan un QAS y algún receptor, algún reportero de expresión, puede ser GFP o también puede ser proteínas que permitan detectar actividad neuronal, podemos tener acceso específico a diferentes tipos de neuronas y estudiar qué es lo que está pasando en el cerebro cuando estimulamos el mosquito con diferentes compuestos. Aquí les estoy mostrando el trabajo nuevamente de Shruti y tenemos, esto es una línea que expresa QF2 en tejidos que tienen este receptor gustativo 1, que es el receptor de CO2, y fue cruzada con una línea que tiene un QAS-GFP. Básicamente vamos a tener expresión de GFP en todos los tejidos donde haya expresión de este receptor. Aquí tenemos los lóbulos ópticos. Esto no es expresión de GFP, esto es expresión de un reportero que se utiliza para detectar las líneas transgénicas. Pero lo que podemos ver acá son los axones que vienen de la antena y proyectan a este glomérulo en específico en el lóbulo antenal, un glomérulo bastante grande. Entonces sabemos que el CO2 o todas las señales de CO2 proyectan acá y aquí es donde es procesado el olor. En el caso de Orco, nuevamente tenemos expresión de GFP solo en neuronas de Orco y podemos ver que la proyección es muchísimo mayor y proyecta muchísimos más glomérulos. Y para IR8A podemos ver que es menor la expresión que en Orco y está restringida a estos glomérulos de acá. Entonces, esto nos permite saber dónde están proyectando los diferentes tipos de neuronas y potencialmente dónde diferentes tipos de olores pueden estar siendo codificados y dónde está la integración de estos diferentes olores. Y para eso podemos detectar patrones de actividad neuronal y saber si estimulamos con un compuesto específico al mosquito, qué parte de este lóbulo antenal está respondiendo. Y para eso estamos utilizando Campari. Campari es un detector de actividad neuronal que suele ser verde en fluorescencia, ese es su estado basal, pero cuando hay alta concentración de calcio y una luz que fotoconvierte el Campari, que es una luz de 450 nanómetros, Campari se convierte en rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hay alto calcio o cuando una neurona está muy activa, activación de las neuronas genera entrada de calcio y si al mismo tiempo estoy iluminando con esta luz de 405 nanómetros, todas las neuronas que respondieron a mi estímulo se van a volver rojas, mientras las que no responden a mi estímulo se van a mantener o se van a quedar siendo verdes. Y esto nos permite tener una idea de qué neuronas están activas y en qué regiones del cerebro están siendo procesados diferentes olores. Entonces, nuevamente podemos utilizar nuestras líneas que hemos generado para los diferentes tipos de neuronas sensoriales. Y aquí les estoy mostrando un ejemplo en el que capturamos el olor de Connor. Connor es nuestro jefe. Estimulamos a los mosquitos. En este caso son mosquitos que tienen Campari en neuronas de Orco, que nuevamente se encuentran en bastantes glomérulos del lóbulo antenal. Y lo que podemos ver aquí en rojo, todas estas regiones que son amarillas, son regiones donde hubo bastante fotoconversión de verde a rojo de Campari. Entonces esto nos quiere decir que potencialmente estos glomérulos de acá es donde el olor de Connor, este olor que pues, debe ser un olor atractivo al ser un olor de humano, está siendo procesado. Entonces, lo que queremos hacer a largo plazo es determinar el patrón de actividad neuronal de mosquitos que tengan Campari, que es generado o este patrón generado por estos humanos que queremos encontrar en Zambia, que son muy atractivos. Y luego identificar compuestos sintéticos que repliquen este mismo patrón. Es decir, si el olor de alguien atractivo activó 5 glomérulos específicos, tratar de encontrar compuestos que logren activar en combinación esos 5 glomérulos y que le hagan creer al mosquito que esto es un humano, y no solo un humano, sino un humano que es bastante atractivo, y con esto tratar de crear trampas
trampas que tengan olores sintéticos o mezclas de compuestos sintéticos que puedan ser utilizadas para control biológico. Y ya con esto, pues este es nuestro laboratorio. Le quiero agradecer a Conor McMeniman, que es nuestro PI aquí en Hopkins. Nuevamente Dorian Jackson, que está acá, fue el que me ayudó, pues hicimos juntos los experimentos en Zambia. Y Shruti es la que hizo todos los experimentos de fotoconversión de Campari que les mostré. Y también en el Matcha Research Trust, Jenny Stevenson fue la administradora que nos ayudó con todos los experimentos allá, y Luis Cavinga activamente estuvo también ayudando con estos experimentos. Finalmente, agradecerle al Instituto de Malaria, a la Escuela de Salud Pública. También hacemos parte de la Escuela de Medicina, al Matcha Research Trust, y yo ahorita estoy financiado por un fellowship del Human Frontier Science Program. Y gracias a ustedes por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Diego, por la presentación. A continuación, iniciaremos la ronda de preguntas en el mismo orden en que han levantado la mano, no sin antes recordarles registrar su asistencia diligenciando el enlace que puse a su disposición nuevamente en el chat de esta aplicación. Entonces, vamos a comenzar. Juan Enciso. Juan, tienes la palabra. Gracias, Omaira. Hola, Diego. Muy chévere la charla y están muy interesantes los resultados. Yo tengo preguntas con respecto al setup experimental que describiste en Zambia. Y pues quisiera saber qué información previa se tiene para escoger a los humanos, sobre todo en ese experimento de comparar al humano 1 con el humano 2, porque tú muestras unos resultados en donde hay unas diferencias muy grandes. Y quisiera saber si tuviste resultados en donde no hay diferencias entre dos personas. Bueno, estos experimentos que les mostré era realmente la primera vez que hacíamos esto, entonces solo probamos estos dos humanos porque queríamos saber si podíamos obtener alguna preferencia. Como te dije, pues básicamente éramos Dorian y yo. Nuestra dieta era bastante controlada, o sea, se cree que gran parte de la variabilidad que viene del olor humano viene por diferencias en dieta y cambios en la microbiota de la piel. En este caso, pues Dorian y yo básicamente nos quedamos en el mismo sitio, estábamos comiendo lo mismo. Teníamos el mismo régimen de limpieza, entonces pues es bastante interesante que inclusive dentro de esa variabilidad, al quitar esa variabilidad que se puede dar entre personas, aún así veíamos una gran preferencia. En cuanto a la gente que queremos reclutar para hacer los experimentos ya más grandes, queremos básicamente tratar de tener una gran variabilidad de personas, adultos, pero tanto hombres como mujeres, y pues básicamente solo necesitamos que sean de la población local, y tratar de tener como una gran variedad de personas para no sesgar mucho el estudio, y pues simplemente si resulta que es la edad o el sexo lo que genera estas diferencias, pues tener o sea, una combinación de diferentes factores que puedan estar representados en nuestros sujetos. Listo, muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta rápida? Sí, claro, dale. Vale. Claro que ustedes utilizaron mosquitos que fueron criados en el laboratorio, pero yo quisiera saber si de alguna forma la presencia del parásito puede modificar el comportamiento, la fisiología del mosquito, haciendo que, digamos, se sienta más atraído que si no estuviera, digamos, afectado por el parásito. Excelente pregunta. Sí se ha encontrado y hay hipótesis que dicen que cuando el parásito está, o sea, una vez el parásito infecta al mosquito, o el mosquito ingiere una sangre infectada, el parásito tiene que pasar por diferentes estadios dentro del mosquito y se demora hasta 14 días para estar listo para infectar. Y lo que se ha reportado es que durante el tiempo en el que el parásito aún se está desarrollando y no está listo, se ve que baja qué tan atraído puede estar un mosquito al olor humano. Y en el momento en el que un parásito está listo para infectar, aumenta esta atracción. Hay reportes y pues esa pregunta es básicamente parte de lo que queremos estudiar acá. Entonces ahorita estamos estamos tratando de montar un setup aquí en el lab. Tenemos cuartos donde se puede trabajar con mosquitos infectados por el parásito.
Y no solo eso, también nuevamente queremos ir al lóbulo antenal y tratar de encontrar qué es lo que está pasando, cuál es el cambio de fisiología. Nuestra hipótesis es que estas neuronas se vuelven muchísimo más sensibles al olor cuando están infectadas por esta fase infectiva del parásito. Y queremos tratar de ver en el cerebro si estas regiones que codifican olores humanos están mucho más sensibles y se activan mucho más con la infección. Listo, gracias. Gracias, Juan. Diego, tenemos una pregunta en el chat de María González. Dice, ¿tienen todos los mosquitos preferencias visuales para picar a los humanos? Se sabe que no se ha estudiado mucho, o sea, la parte de visión no se ha estudiado mucho qué tanto afecta la visión. Lo que han demostrado es que los mosquitos se suelen atraer a objetos que tienen mucho contraste y hay estudios que demuestran que básicamente la sola preferencia de dióxido de carbono y un objeto negro va a generar atracción en los mosquitos. Que eso influye en la preferencia como tal, no se ha estudiado. Creemos que la preferencia principalmente viene de olor y diferencias en el olor, y ya la parte visual lo que hace es que guía al mosquito hacia dónde hacia dónde está el objeto, hacia dónde tiene que volar. No sabemos, no se ha estudiado mucho qué tanto puede afectar la preferencia, si diferentes formas o diferentes colores. Se sabe que objetos negros sí aumentan la atracción, pero que genera diferencias en la preferencia entre diferentes humanos no se ha estudiado. Ok, gracias. Le doy la palabra a Carolina. Carolina, tienes la palabra. Gracias, Omaira, y gracias, Diego, por la charla. Una pregunta: en el experimento de las jaulas, ¿era solo un género de mosquitos o tú estabas trabajando con ambos? Solo Anopheles gambia. La idea era, y pues principalmente hacemos estos experimentos en África, es para poder trabajar con Anopheles gambia, que es el principal vector de malaria en África. Y es lo que está disponible. No hacemos esto en Estados Unidos básicamente porque nadie nos va a dejar trabajar en una jaula con un mosquito que no sea endémico. Entonces nos enfocamos solo en Anopheles y específicamente Anopheles gambia. Y entre machos y hembras del mosquito, ¿hay diferencias neuronales, cerebrales, en esto que tú llamabas los lóbulos? Sí, los lóbulos entre machos y hembras, ¿los ves más grandes o qué? Excelente pregunta. No, lo que Shruti encontró, y aquí tenemos esta reconstrucción que ella hizo, por lo menos en el SGPT, lo que encontró es que no existe gran variabilidad en el número de glomérulos que se encuentra. Sí existe una pequeña diferencia en el tamaño, pero también normalmente los machos suelen ser más pequeños que las hembras. Entonces no sabemos si eso realmente viene de eso. Y para este género, y específicamente ese Gypsy, lo que se ha comprobado, lo que han mostrado es que los machos igual suelen mostrar cierta atracción a humanos, solo porque, o pues la hipótesis es que al atraerse a humanos aumenta la probabilidad de encontrar una hembra. Entonces utilizan la atracción a humanos no porque se intenten, pues no se pueden, básicamente no se pueden alimentar de nosotros, pero hay hembras alrededor de humanos, entonces se cree que no hay una gran diferencia en cuanto a nivel de receptores y en cuanto a los compuestos que pueden identificar solo porque utilizan esa atracción a humanos para encontrar hembras para aparearse. Y la última, más sencilla, es la lección: ¿sería aplicarse bloqueador en la noche y protegerse muy bien en la noche? ¿En el día no importa tanto? Sí, pues o sea, depende de la especie con la que estemos trabajando. El Egypti, por ejemplo, es un poco más crepuscular y sí pica cuando hay luz aún en el atardecer, mientras que Anopheles suele ser muchísimo más nocturno. Pero lo que se ha encontrado en África en general es cambios en el comportamiento de los mosquitos. Entonces, una de las principales estrategias de control que se ha utilizado, que ha sido de las más eficientes para combatir la malaria, es básicamente el uso de redes de cama que tienen insecticidas. Básicamente porque los mosquitos pican cuando uno está durmiendo de noche. Entonces, pues si te proteges cuando duermes, no te van a picar. Pero lo que se ha encontrado últimamente es que esto ha generado cierta presión para que los mosquitos cambien su comportamiento y están empezando a picar un poco más temprano y están empezando a picar afuera. Y Anopheles gambia es específicamente una especie que suele ser muy nocturna, pero existen otras especies de Anopheles que no son tan antropofílicas, pero sí pueden picar humanos y pueden generar que se mantenga el ciclo de transmisión. Entonces, sí generaría, o sea, nuestro comportamiento obviamente afecta un poco qué tan expuestos podemos estar
a picaduras, pero nuevamente los mosquitos logran, o sea, de alguna u otra forma logran encontrarnos y logran picarnos. Gracias. Gracias, Diego. Gracias, Carolina. Si no tenemos otra pregunta, le voy a dar la palabra a Camilo. Quien quiera alzar la mano, a Javier. Javier, tienes la palabra. Gracias, Omar, y gracias, Diego. Qué buena charla, estuvo muy chévere. Una pregunta, con lo que tú estás pensando hacer allá con las poblaciones de Gambia, me imagino que quieres también averiguar, o sea, a nivel local, qué es lo que están haciendo los mosquitos, pero la idea es también intentar comparar con otras poblaciones, digamos, de extranjeros o gente que no esté necesariamente como, sea parte de la interacción entre el mosquito y la población local para ver si hay algún tipo de diferencias que tengan que ver como con adaptabilidad a largo plazo o algo así. Sí, o sea, básicamente una vez logremos, o sea, ya logramos probar que sí podemos usar este montaje, pues este setup para lo que queremos hacer y pues preguntas hay muchas. Y sí, básicamente a largo plazo lo que queremos es, pues primero empezar con la población local, después hacer comparaciones a nivel de diferentes, pues sí, gente que tenga diferente origen. Si logramos, queremos intentar replicar la jaula aquí en Estados Unidos, donde podemos usar no anófeles, pero sí podemos usar Aedes y tratar de comparar diferentes especies también, pues de cierta forma, obviamente cambia un poco el clima y todo, pero pues tratar de hacer experimentos con otra especie. Y sí, o sea, preguntas para resolver hay muchas, definitivamente esa es una de esas. Y otra de las que tenemos, en las que estamos muy interesados, es qué pasa con la gente que está infectada de malaria. Entonces, Juan hizo la pregunta de qué pasa con el mosquito cuando está infectado, pero también hay reportes de que gente infectada atrae más mosquitos y pues creemos que es un setup que nos permitiría probar eso de cierta forma. Chévere, gracias. Gracias, Javier. Gracias, Diego. ¿Alguien más quisiera participar? Le doy la palabra entonces a Camilo. Bueno, muchas gracias, Diego, por la charla. Yo solo te quería preguntar una cosa más relacionada con los sistemas de opinión. ¿Qué opinas tú de todos esos mecanismos de modificación genética para disminuir las poblaciones de mosquitos, como pues, Genetic Drive y, no Sí, sé, como el BAC y todos esos métodos? pues, o sea, obviamente es un tema controversial de mucho estudio. Aquí en el laboratorio se acaba de unir Drew Hammond como postdoc. Él fue la primera persona que logró tener un gene drive funcional en mosquitos y pues te puedo decir que ha cambiado un poco mi opinión. Obviamente la ciencia es muy fuerte y pues sí se cree que puede funcionar, siempre existiendo el riesgo de que pues una cosa es lo que pasa en el laboratorio, otra cosa es qué pasa una vez se libera el mosquito. No sabemos qué efectos puede tener a nivel ecológico o pues no más en el comportamiento de los mosquitos. Lo que te puedo decir, hasta donde tengo entendido, pues de lo que he hablado con gente que activamente trabaja con esto, es que pues obviamente son conscientes de todas estas cosas y se está haciendo, o sea, existen muchos controles. En cuanto a que pueda funcionar, es muy probable que funcione. Uno de los problemas potenciales que yo puedo encontrar es que puedes desarrollar un gene drive que funcione en una especie, pero pues son 70 especies que pueden transmitir malaria y si acabas con una, pues no hay mucho que impida que otra llegue y ocupe el nicho que se descupa, ¿cierto? Entonces, pues tocaría activamente trabajar en varias especies, pero sí, o sea, pues creo que hasta donde sé, la gente está nuevamente haciendo muchos controles, está estudiando muy bien y pues se espera que no haya liberación a gran escala hasta que existan muchas pruebas a escalas menores. Entonces, es definitivamente una alternativa y donde muchos, pues se está enfocando muchísimo estudio en eso y tiene un buen potencial de funcionar. Y otra que no la tengo tan clara, pues no puedes comentar, pues no me acuerdo el artículo, pero creo que fue recientemente que ya mutaron un gen de percepción, entonces dejan de picar, ¿no? ¿Alguna publicación reciente de eso o me soñé? Eh, pues básicamente hay varias publicaciones en las que se estudian diferentes, no solo pues estos receptores olfativos, pero también de gusto o neuromoduladores que controlan un poco
el comportamiento no tanto sensorial, sino de motivación del mosquito para picar, y sí se han encontrado diferentes mutaciones en las que, pues nomás si logras mutar el receptor de CO2, los mosquitos se suelen atraer, se siguen atrayendo de cierta forma, pero la atracción baja. Entonces, pues parte de todos estos receptores que estamos estudiando, sí generan cambios en el comportamiento de los mosquitos, no solo en qué tanto se atraen, sino la motivación para picar y si logran picar o no. Listo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Si tenemos alguna otra pregunta, les agradezco levantar la mano. Bueno, pues perfecto, agradecemos a Diego su participación como ponente en este espacio de la universidad, en donde tienes las puertas abiertas para próximas ocasiones.